Comenzamos esta serie, 4 ideas destructivas, que son las que más han influenciado al mundo en el último siglo y medio. 4 hombres postularon estas ideas, comenzando con Charles Darwin, que comenzó a postular que el hombre no es más que un animal evolucionado. Le siguió Sigmund Freud, diciendo que el problema humano es la psique y problemas de carácter sexual. Después vino Carlos Marx también, diciendo que no, el Estado es más importante que la familia. Y rematamos con Friedrich Nietzsche, el ateo de ateos, que muere antes de los 50 años de edad en un hospital psiquiátrico, y famoso porque él fue el que dijo: Dios está muerto. Entonces, noten ustedes en dónde nos encontramos ahorita en el siglo XXI. Estamos en un mundo loco. Ya ahorita, no necesito decírtelo, millones de personas se están portando de una forma irracional, contra toda lógica, contra la naturaleza, etcétera, etcétera. Un mundo donde ya no existe la izquierda ni la derecha como ideología, sino una nueva agenda global. Una cosa es el globalismo y otra cosa es la globalización. Entonces son 2 cosas completamente diferentes. Cuando hablamos nosotros del globalismo, estamos hablando que la tecnología nos ha unido a todos los seres humanos y a las naciones como nunca nos había unido la tecnología. Pero la agenda global es otra. Voy a ir desarrollando todo esto en esta tarde, porque una vez que ya examinamos a Freud, ahorita en la conferencia anterior, a Nietzsche, a Darwin con la teoría de la evolución, vamos a terminar con este hombre llamado Carlos Marx, que fue el que postuló junto con Federico Engels en su libro El Capital y el Manifiesto Comunista, que el Estado es más importante que la familia. Estamos en un mundo, los que conocemos la Biblia, que es impresionante que el mundo se esté dirigiendo exactamente a donde la Biblia dijo que se iba a acabar el mundo hace más de 2000 años y 2500 años por los profetas hebreos. ¿Y a dónde termina el mundo en Apocalipsis capítulo 13? Un hombre llamado el Anticristo, que va a marcar a la gente con el falso profeta, donde este hombre va a controlarnos a través de la economía. Y es exactamente lo que se ha venido argumentando, planeando, ideando en los últimos 15, 20 años. A partir de cuando entramos al siglo XXI principalmente, que el Bitcoin y que la agenda global y un solo gobierno y una sola moneda, etcétera, etcétera, tal como la Biblia lo dice, a un control cada vez más autoritario de parte de los gobiernos. Y uno de los medios, ¿verdad?, inequívocos, donde tanto psicólogos como psiquiatras están de acuerdo, y la manera más fácil de controlarte a ti como individuo, a mí, una familia, una nación, es a través del miedo. En el momento en que una persona es presa del miedo, algo le pasa a las neuronas del cerebro que te impide, escúchame muy bien, te impide comenzar a pensar con lógica, con coherencia y con tu razón. Como que se pierde la brújula completamente y afecta de tal manera esta emoción, el cuerpo humano y nuestra conducta, que además comenzamos a conducirnos irracionalmente. Comenzamos a portarnos y a tomar decisiones irracionales. Todo este estudio es muy interesante, porque cuando comenzamos a comprender la complejidad de la personalidad humana y nos damos cuenta por qué nos encontramos en el mundo donde nos encontramos,
en donde algo global se ha apoderado del mundo y donde no es una coincidencia nada de lo que está sucediendo, porque detrás de todo lo que pasa en el mundo se encuentra el príncipe de las tinieblas, que él sabe perfectamente bien que le queda poco tiempo. Y si el Juan el Bautista vino antes de que apareciera el Mesías, y Juan el Bautista pavimentó el camino para la aparición del Mesías, Satanás necesita, antes de que la pieza maestra, que es el anticristo, venga, pavimentar el camino en el mundo, preparar al mundo psicológicamente también, para que el anticristo haga su aparición y el mundo esté listo para decirle: Hi Hitler, e hincarse delante de este hombre. Muy bien, esta conferencia se llama El fracaso del marxismo, si lo quieres apuntar. Vamos a ver a Carlos Marx y el daño que esta ideología ha hecho. Uno de los fenómenos más interesantes que estamos viendo actualmente, principalmente en Latinoamérica, es el crecimiento de la ideología del socialismo. Y lo digo principalmente porque es increíble que la nación que después de la Segunda Guerra Mundial surgió con la supremacía política, económica y militar que fue Estados Unidos de Norteamérica, que ganó la Segunda Guerra junto con Inglaterra, Rusia, Canadá y Estados Unidos, etcétera, etcétera, se haya levantado y haya colocado un modelo político en el mundo que se llamó el capitalismo, aunque desde luego el capitalismo 2 siglos antes ya existía, pero además las democracias como una forma ya más pura de gobernar, y como decía Winston Churchill, el exministro de Inglaterra, de todos los sistemas de gobernar, la mejor es la democracia, aunque no la mejor de todas. En otras palabras, es un poquito mejor que el socialismo y que el comunismo, la democracia, pero sin embargo, tampoco la democracia es perfecta, como lo hemos visto en los últimos años. Ya casi la democracia, ¿verdad?, es una farsa, porque cuando oímos que hay votos, pues principalmente en las naciones de Latinoamérica sabemos o que va a haber fraude o que fueron comprados, que realmente el pueblo no es el que gobierna, que es lo que significa la palabra demos, kratos, demos pueblo, kratos gobierno, y que pues siempre hay ideas oscuras detrás para que el candidato que salga no sea el que votamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? La democracia también se derribó ante nuestros ojos. Pero es interesante también que a qué se debe últimamente que hasta en Estados Unidos, escuchen muy bien, la mayor parte de las personas ahorita en Estados Unidos, y estoy hablando de estudiantes en las universidades norteamericanas, están a favor del socialismo. Ahora, cuando nos enfrentamos con estas ideas, imagínate, tú eres cristiano y te van a invitar algún día, o tus hijos van a invitar a tu casa a una persona que hable de política, que hable de geopolítica, etcétera, etcétera. Y nosotros como cristianos debemos tener una cultura general y darnos cuenta, como yo le decía a varios pastores, que tenemos que tener una conceptualización de lo que está pasando en el mundo, en la genética, en la política, en la economía, en la religión, etcétera, etcétera, para saber dónde estamos situados, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, por qué está pasando lo que está pasando, de dónde viene lo que estamos viviendo y hacia dónde nos dirigimos. Y si no nos elevamos más, es como un bosque. Todos los seres humanos son como árboles, y un cristiano es una persona que sube arriba de los árboles y ve más allá de donde ve la mayor parte de las gentes. Si nosotros no podemos ver el mundo y lo que viene más allá de aquello que la gente común y corriente ve, no has crecido espiritualmente. Sigues pensando como el mundo piensa. Dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 4 y 5, ellos son del mundo, por eso piensan del mundo. El que es de Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
¿A qué se debe esta popularidad del socialismo? Tenemos que penetrar en esto e investigar esto porque nos ayuda como cristianos. La cultura de todas las sociedades descansa sobre lo que piensan, sobre su ideología. Si tú creces en un país comunista, pues entonces Dios no existe. El materialismo, el darwinianismo, el evolucionismo gobierna tu mente. Es lo que te enseñan en la escuela. Si tú naciste en la franja de Gaza junto a Israel, te van a enseñar que los judíos son unos malditos, que tienen la culpa de todo lo que pasa, que tienes que convertirte en un hombre bomba y que si te mueres antes de los 20 años de edad, te van a esperar quién sabe cuántas vírgenes en el cielo. Si eres budista, ¿verdad? Pues que Buda, si eres, etcétera, etcétera. Todas las culturas en este mundo crecemos alrededor de lo que nos enseñaron, del programa que nos metieron aquí. Y la razón por la cual estamos envirulados, y el virus más grande que la humanidad tiene, está aquí, en el cerebro. Entonces mi computadora, si tengo un programa envirulado y conecto a mi computadora no me va a dar respuestas adecuadas, ni voy a poder introducirme porque está envirulada. Entonces tengo que sacar ese virus de la computadora para que mi programa funcione adecuadamente. Entonces, mientras tú sigas pensando como pensabas antes de que fueras cristiano y no has tenido el programa de Dios en la Biblia, ni le has permitido a Dios que Él comience ahora sí que a lavarnos el cerebro, como me dijo una vez una persona, a ti te lavaron el cerebro. Y le dije, y lo necesitaba. Y qué bueno que me diera una buena enjuagada. Y que es el cristianismo, Dios implementando su programa. Aquí está su programa de Dios. Y mis programas que me enviluraron y me hicieron actuar como actuaba yo antes. Yo antes fui ateo, fui comunista, despreciaba, ¿verdad?, a las mujeres. Para mí el dinero era lo más importante, porque eso es el programa que yo traía. Y el sexo, ¿verdad?, lo puedes usar antes de casarte, etcétera, etcétera. Envirulado, vengo a Dios y le permito, Señor, prográmame tú. Y comienzan a salir los programas, comenzamos a actuar normalmente. Ya mi esposa es mi reina, a mis hijos les tengo que dar buen ejemplo, tengo que estar delante de Dios con el temor de Dios continuamente, de que Él me observa. Buscar cuál es lo más importante, la cortísima vida que tenemos, y comenzamos a ser completamente, como dice Romanos 12:2, transformados, renovando nuestra manera de pensar. Casi siempre unidas al socialismo, vayan siguiéndome con mucho cuidado. Tú necesitas como joven también tener esta información para que no te metan un programa en tu escuela o tus amigos o tus amistades equivocado. Y lo hacen por ignorancia, nada más por ignorancia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Siempre unido, cuando oímos al socialismo, encontramos la ideología del humanismo, evolucionismo, materialismo y ateísmo. Permítanme explicarles. Si tú eres una persona que aceptas el socialismo como la borregada, porque ya queremos otro cambio, la democracia fracasaron, vamos a regresar al socialismo, cuando el socialismo se demostró que fue un fracaso en el siglo XX, porque las personas que están abrazando el socialismo ahorita lo están haciendo, escúchame muy bien, porque no se han dado por vencidas, de que esta ideología la están desenterrando. Ya estaba muerta. En 1989 cayó el comunismo y cayó el socialismo, y ahorita se está volviendo a desenterrar porque tampoco la democracia está funcionando y están en contra del capitalismo. Entonces están comenzando a desenterrar algo que ya se demostró, como dijo Bernie Sanders, un ex candidato del Partido Demócrata en Estados Unidos. Oiga, ¿por qué usted, le preguntaron en una cadena de televisión, ¿por qué usted ha abrazado el socialismo del Partido Demócrata norteamericano cuando está demostrado en la experiencia que fracasó? ¿Sabe lo que contestó? Porque no nos damos por vencido y es nuestra esperanza que algún día funcione. O sea, es una utopía.
Es una utopía, simplemente. Estamos esperando que algún día funcione. ¿Y por qué? Porque no hay otro. Porque ya no queremos la democracia, la monarquía, ya no queremos el capitalismo, etcétera, etcétera. Entonces la palabra socialismo siempre se usa en un sentido para referirse a gobiernos que imponen más y más control a sus ciudadanos, legislando programas costosos no esenciales. Cuando el socialismo está de hermano con el humanismo, apúntalo, es la filosofía que enseña que el ser humano es la corona de la creación. Una persona humanista o que ha abrazado el humanismo, una cosa es el humanitarismo, no confunda la gimnasia con la magnesia. Una cosa es el humanitarismo y otra cosa es el humanismo. El humanismo es la filosofía que enseña que el ser humano es capaz de resolver todos sus problemas morales, económicos, sociales, religiosos. ¿Y dónde nos encontramos? En el año 2020, a punto de una guerra mundial, con un virus que ha azotado la mayor parte de la humanidad. La gente no sabe de tin marín, de do pingüe, cucaramaca, títere fue. Entonces el humanismo es la persona que cree que el ser humano es capaz de solucionar los problemas que están mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos, pero que se creen dioses. El evolucionismo, seres humanos que creen que no somos creados a la imagen de Dios, que somos animales evolucionados. Y si tú crees que eres un animal simplemente evolucionado, como lo postuló Carlos Darwin, entonces cuando tú te mueras no hay castigo en la otra vida, no hay recompensa en la otra vida. Esta vida, ¿cuál es el propósito de vivir? ¿Cuál es el significado? ¿Para qué le soy fiel a mi esposa si hay muchos mejores que ella? El que no tranza no avanza. ¿Para qué soy honrado? Entonces comienzas a darte cuenta que no hay valores morales por los cuales vivir, ni mantener, ni defender, porque has aceptado la idea de que eres un animal simplemente evolucionado. Y el materialismo, que también está unido al socialismo, es la filosofía que dicta que todo es material. No hay un mundo espiritual, no hay un mundo invisible. Todo es lo que ves, lo que alcanzan tus 5 sentidos, que es lo que habla el empirismo. Una persona empírica que es un ateo, ¿verdad? No existe nadie, yo soy Dios, y si no veo, no lo siento, no lo creo. Esto está unado al socialismo. Ahora, muy bien, veamos a continuación las verdades de por qué el socialismo está siendo aceptado y qué fue lo que pensaba Carlos Marx. En primer lugar, yo cuando era comunista, a los 16 años, 17 años, abracé el comunismo, la dialéctica materialista. Me metí a estudiar a Engels, la dialéctica materialista, a Carlos Marx, a Nikolai Lenin, etcétera, etcétera. Yo estaba convencido de algo. Cuando mi hermano comenzó a hablarme de Cristo, mi hermano Alejandro, y me comenzaron a abordar primeramente para poder destruir mis ideologías, les dije, no, ¿por qué me atacan si el comunismo es igual que el cristianismo? Lee Hechos 2, 44 al 46, donde los cristianos repartían todas las cosas y tenían todas las cosas en común. Ese es el comunismo, ¿no? Le pregunté, le dije a mi hermano, y me contestó, espérame tantito, el hecho que la iglesia primitiva y los cristianos hayan repartido y todo lo tenían que en común, la palabra común ya viene comunismo, es la diferencia porque lo hacían con amor. En el comunismo te fuerzan a hacerlo. La doctrina comunista, ¿verdad? Ya no es la palabra robar, sino expropiar. Le quitan a una persona y se la dan a otra persona. No importa con la justificación de que quitemos a los ricos para dárselos a los pobres, y los pobres cuando reciben lo que le quitaron a los ricos, los pobres suben a otro nivel y vuelven a actuar igual que aquellos que les dieron el pinochetazo. Y el ejemplo más grande es Cuba, ¿verdad? Llegó Cuba en 1960-61, derrotaron a Fulgencio Batista con el Che Guevara, el doctor argentino. El Che Guevara era mi ídolo, tenía una cara el Che Guevara arriba de mi cama inmensa, un mural tremendo.
Y llega Castro a Cuba, ¿verdad? Y esto, y el pueblo, sí, porque siempre hemos soñado con un gobierno mucho mejor, un gobierno donde todos seamos iguales y se acabó la explotación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera. Un año y medio después, abraza el comunismo Fidel Castro. Y ya no quiero seguir adelante, ¿verdad? Después de casi más de 50, 60, 70 años que tiene esta doctrina, podemos ver los efectos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en el Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Las imágenes valen más que 1000 palabras, como dijo un filósofo. Entonces, cuando alguien te obliga a quitarte o alguien viola la propiedad privada para darle al que no tiene, es la justificación y la mentira más grande. Esto se llama robar. Quitarle a alguien lo que tiene para justificar un bien o para llamarle expropiar en lugar de robar, sigue siendo robar. Y la Biblia dice: no robarás ni le quitarás nada a tu prójimo que no sea tuyo. Número 2, el socialismo no se ha podido entender por la influencia de los medios masivos de comunicación. Sígueme con cuidado. En 1995, el 90% de los medios de comunicación en el mundo, el 90% los controlaban 26 empresas. Apúntalo. 26 empresas del mundo controlaban el 90%, hasta incluida la charrita del cuadrante. Radio, tele, todo lo que sea medios de comunicación del mundo entero. Año 2020, siglo XXI. El 98% de los medios de comunicación en el mundo el día de hoy lo controlan empresas. Seis empresas no gubernamentales. Síganme con mucho cuidado. Los protocolos ahorita en el mundo, o sea, los que dictan qué se tiene que hacer en el mundo, ya no son los gobiernos, sino son organizaciones no gubernamentales de un grupo de super billonarios, que son los dueños de todo lo que tú puedas ver actualmente en los medios de los últimos 15 años de las redes sociales. 6 empresas están detrás de los medios de comunicación en el mundo entero. Y estas 6 empresas que están actualmente controlando los medios masivos de comunicación, ellos, este grupo, estas 6 familias o 6 empresas, son los que dictan en la televisión, en el radio, en el canal Disney, la charrita del cuadrante, en internet, en todo lo que tú veas, lo que ellos quieren que tú y yo pensemos. Sígueme con mucho cuidado para que te des cuenta en el mundo que vivimos. Entonces, no hay manera más fácil de poder influir a la población que controlando los medios de comunicación. Por eso el nazismo funcionó cuando Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, Goebbels, comenzó a descubrir este misterio de qué forma tan tremenda influye que tú estés oyendo algo las 24 horas y que llegues a aceptar tarde o temprano. Cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Así es la mente humana. Un ejemplo, la teoría de la evolución. La postuló Carlos Darwin hace casi 150 años. Todo el siglo XX y el siglo XXI donde nos encontramos, se sigue enseñando en las universidades Princeton, Yale, Harvard,
Oxford, las mejores que tú me puedes mencionar en el mundo que venimos de los animales. Cuando la misma ciencia, la física, la primera y la segunda ley de la termodinámica contradicen la teoría de la evolución. La biología, el estudio de los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, destruyen, impiden e impedirán la evolución o la mutación de una especie a otra especie. Y cuando en 1954 se descubre las leyes del ácido desoxirribonucleico o la famosa ADN de la genética, acaba completamente como chuza en el boliche, hace una chuza tremenda y borra la evolución completamente. Genéticamente los cromosomas de un chango no son iguales a los de un perro, ni los de un perro a un gato, ni el rinoceronte al de la jirafa, y es imposible la mezcla del ADN de uno con el otro. ¿Por qué? Porque fue la ley que Dios estableció desde el Génesis, cada cosa según su género y su especie. Ahora, síganme con cuidado. Ahora, a ver, explíquenos entonces, ¿por qué si hay tres ciencias, tres áreas de la ciencia, la física, la segunda ley de la termodinámica, la biología y la genética, que han demostrado que la teoría de la evolución es anticientífica y que es la mentira y el fraude del siglo? ¿Por qué se sigue enseñando? Pregúntatelo. ¿Por qué se sigue enseñando en las universidades? Virgen de todos los remedios. ¿Por qué se sigue enseñando? Porque se ha aceptado en el mundo no científico, porque para que sea científico tiene que ser observable, demostrable y demostrar un experimento en un laboratorio. Entonces, como no es demostrable, ni hay ninguna prueba de la mutación de una especie a la otra especie, se tiene que seguir enseñando porque no hay otra cosa más que la Biblia. Entonces tú vas con tu maestro y le dices, oiga, pero la biología, la genética y la física la contradicen. Y a ese maestro, su problema, vean la mente humana, el problema de estas personas no es la falta de evidencias, su problema no es intelectual, porque intelectualmente los destrozas demostrándoles que es anticientífica. Su problema es moral y de orgullo. No les conviene aceptarlo. Aceptar es decir, reconozco que estaba equivocado 30 años de mi vida y es lo que yo he enseñado. Sí, reconócelo y ve con tus alumnos y pídeles perdón. Si hay maestros que nos están escuchando, ve y pídeles perdón. Enseñé algo, como muchos hemos enseñado muchas cosas y nos hemos equivocado y punto, se acabó. Pero no mantengas el orgullo intelectual que te vas a encarcelar para tratar de demostrarle al mundo que eres Dios. Y aparte del problema del orgullo, es por problemas morales. Como Bertrand Russell, el gran ateo de los 50, que defendía la evolución y decía, esto y el otro, pues claro, estaba casado 6 veces. Una vez teníamos una cruzada en Villahermosa, Tabasco, en la Plaza de Toros. Y prediqué la última noche a los jóvenes acerca del infierno. Estaba llena la Plaza de Toros. Y al acabar me bajé y se acercaban varias muchachas. Y venía una muchacha con 2 amigas y me dice una muchacha, yo creo que usted es un mentiroso, nos quiere asustar con lo del infierno. Le dije, mira muchacha, yo sé algo muy importante, que tú te niegas 10 evidencias del infierno y la incoherencia de creer que no podamos morir sin que muchas personas hayan sufrido el castigo que merecen. Imagínate nada más si te violaron a ti o los que han violado a los niños o a los pedrastas o a los pedófilos, que se mueran y pues nunca los castigó a nadie. Pero la Biblia dice, viene un juicio después de esta vida donde van a pagarlo los que no pagaron en esta vida. Y le dije, tu problema, le dije, es moral. No es que no creas porque no puedes creer, sino porque no te conviene creerlo. Y la amiga que estaba junto con ella me dice, sí es cierto, tiene 3 novios. Ahí está, le dije, ya ves. No es que no creas en el infierno, es que no te conviene. Tu vida moral no te conviene aceptar la realidad de que como estás viviendo es pecado delante de Dios.
Y como tú prefieres el libertinaje a la verdad moral de Dios, niegas algo que es completamente demostrable. Entonces, la influencia de los medios de comunicación son impresionantes en el mundo. En tercer lugar, por no comprender la diferencia entre la libertad y el libertinaje. Una vez alguien me dijo: oiga, usted enseña que la salvación no se puede perder. Lo voy a relacionar todo con el socialismo. Usted enseña que la salvación no se puede perder, me dice un muchacho. Estaba estudiando teología en un seminario. Le dije: así es, la Biblia dice que la salvación no se puede perder. Y me dice: bueno, pues mi pastor me dijo que esto es una doctrina pues muy fácil. Como no se puede perder, voy a hacer lo que me da la gana. Al cabo que ya no puedo perder la salvación. Y eso es lo que la gente va a creer. Le dije: ¿no has leído Gálatas capítulo 5, cabeza de melocotón? Pues leen bien la Biblia. A libertad hemos sido llamados, solamente que no usemos esta libertad como ocasión para pecar o para la carne. Entonces, si hay alguna persona que dice: como no puedo perder la salvación, voy a pecar, esa persona no es cristiana. Porque cuando alguien recibe a Cristo, el amor de Cristo nos constriñe y nos muestra la condición en la que nos encontrábamos, el amor tan grande en la cruz. Y voy a tratar de abrazar la cruz y abrazar la Biblia, y cuando peco, pedirle perdón, porque ahí está, ¿verdad?, la culpa, que es una culpa sana. No voy a culpar la vergüenza. Hay vergüenzas sanas y culpas y vergüenzas que no son sanas, y voy a aceptar lo que la Biblia dice. Pero cuando alguien dice: es que esto me da libertad para aquello, están confundiendo la libertad con el libertinaje. Entonces, cuando la doctrina del socialismo se impone en una nación y es el gobierno el que comienza a decirnos: yo voy a dictar la educación de tus hijos y vamos a implementar en las escuelas que el niño no es niño ni la niña no es niña, y que por favor no les enseñen niño o niña, sino seres humanos nada más. No le digas maestro o maestra, diles el profesorado, para no ofender a los que no se creen que son de ese género o de que son transgénero. Y los niños pueden entrar al baño de las niñas si él siente que no es niño, y la niña es cuando los niños, y enseñarles desde chiquitos que la homosexualidad no hay ningún problema y que pueden tener papás hombres y mamá mujeres, 2 mujeres y 2 hombres. Cuando se introduce eso a las escuelas, es cuando nos damos cuenta que es el síntoma más grande de descomposición social que una sociedad pueda tener. Porque es un ataque a las mentes, sanguinario, cruel, infernal, a las mentes blanditas de inocentes criaturas que no tienen todavía el discernimiento entre el bien y entre el mal. Cuando llegamos a ese punto, nos damos cuenta de qué forma tan grave es cuando ya el Estado toma el papel de maestros, toma el papel de educadores, y es cuando ya no tenemos libertad ni tampoco las garantías individuales para poder enseñarle a mi hijo: bueno, yo soy budista, le voy a enseñar el budismo, y a mí no me importa si el gobierno es católico, yo soy budista. Ok, pues enséñale, tú tienes esa libertad que Dios te la dio, no hay ningún problema. Yo soy musulmán y a mi hijo le quiero enseñar el Islam, enséñaselo, pero no que el gobierno imponga ni ninguna religión, ni tampoco ninguna ideología a las mentes de nuestros hijos. De eso nosotros, como padres, somos responsables delante de Dios, no el gobierno. Entonces nos damos cuenta que ahora estas atribuciones están cada día más y más tomando estos derechos que no corresponden. Y pues, en penúltimo lugar, una falta de comprensión de la historia. 1917, Nikolai Lenin lleva a la práctica el comunismo que Marx postuló con Federico Engels, 1859, con el libro El Capital y el Manifiesto Comunista. Y después de casi 70 años, el comunismo surge en el mundo en el 1917 hasta 1989. Todo el tiempo casi de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial,
En el 89 cae el comunismo. Gorbachev le dice al mundo entero en su libro La Perestroika: ha fracasado el sistema comunista. La ideología socialista no funciona por dos razones, dijo Gorbachev. Uno, nos aislamos del capitalismo. Y dos, sacamos a Dios de Rusia o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de manos del último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y saben desde dónde dio su discurso Gorbachev? Desde el Vaticano. Ahí fue al Vaticano para que le permitiera el Papa Juan Pablo II dirigirse al mundo y decirle al mundo: hemos fracasado con nuestra doctrina. Ahora, si la historia no nos enseña algo que fracasó, ¿por qué lo queremos volver a desenterrar? ¿Por qué quieren seguir enseñando la evolución cuando ya la ciencia demostró que no es verdad? ¿Por qué queremos seguir haciendo cosas que ya microbiólogos, virólogos, etcétera, etcétera, han demostrado que no es cierto? Porque así es el ser humano. Somos susceptibles a ser engañados bien fácilmente. Nuestras mentes tienen que ser renovadas por esto. De día y de noche, Salmo 1, medita en este libro de la ley, en la mañana, en la noche, en la mañana y en la noche. Y si tú haces esto, vienes a la palabra, memorizas versículos, piensas en Dios, te hincas, mantienes contacto con la Biblia, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que siempre vas a dar tu fruto, siempre vas a tener una expectación mucho mejor de la vida, siempre vas a ver las cosas con mucho mayor proyección. Nunca vas a permitir que el temor ni el miedo controle tu mente, ni tus emociones, ni tu manera de vivir, y darás fruto en todo lo que hagas, y además prosperarás en todo lo que haces. Si Dios nos lo dice, ¿por qué no lo hacemos? Ahí está otra vez. Si Dios nos está diciendo esto, ¿por qué no lo hacemos? No levante la mano. ¿Cuántos de ustedes de día y de noche? Hermano, yo nomás a las 12 del día leo la Biblia. Yo tengo un devocional cuando mis hijos van a la escuela a las 10 de la mañana. Yo nomás en la noche antes de acostarme. Oh, que la canción de día y de noche. Ya nada más a las 7 de la noche, de día y de noche, cabezón. ¿Obedecemos a Dios o ponemos la regla nosotros y las modificamos? Inténtalo, intenten los santos de Dios. Pon a prueba a Dios. Haciéndolo, estás poniendo a prueba que realmente es fiel a su palabra. Y cuando tú en las mañanas te levantas y pongas en tu prioridad tener contacto con la Biblia y con Dios, y antes de acostarte, antes de ver las noticias o la película o lo que sea, tienes contacto con la Biblia y con Dios, vas a ver, porque Dios no es mentiroso, de qué forma tu vida va a comenzar a cambiar milagrosamente. Las circunstancias en tu vida van a comenzar a transformarse y vas a comenzar a ver algo que jamás te habías imaginado, ni siquiera que existía. ¿Por qué no lo tenías antes? Por nuestra incredulidad. La Biblia es la palabra de Dios y no hace lo que dice. Y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y ¿por qué no lo obedecemos de día y de noche? Medita en este libro de la ley. Y le dice Dios a Josué, Josué 1, 8 y 9, y entonces Josué, todo lo que hagas va a prosperar. Estamos ante un mundo muy conflictivo, un mundo muy engañoso, un mundo donde tenemos ya que comenzar a renovar nuestra mente, porque si no, la corriente, viene un tsunami que se va a llevar a la mayoría, dominados por el temor, por el miedo, no confiaron nunca en Dios, nunca se transformaron, nunca tuvieron una visión, nunca ganaron ningún alma para Jesucristo. Y así es como viene el mundo, porque las cosas no van a mejorar. La Biblia dice que las cosas van a ir de mal en peor. Va a haber algunos brotes de avivamientos por aquí y por allá, pero viene la tribulación, donde antes vamos a ser sacados del mundo. Ora para que tú seas tenido por digno. El fin de todas las cosas se acerca. Seamos sobrios y vivamos en oración. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, transforma nuestra manera de pensar.
que podamos ir de gloria en gloria en Cristo Jesús. Que ya no seamos arrastrados por corrientes mundanas, de vientos de doctrina, por estratagema de hombres, filósofos, pensadores, que ninguno de ellos fue Dios. Tú has bajado a este mundo a decirnos, como le dijo Jesús a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he vivido, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y nada ni nadie los separará de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No tengas temor. Él no te va a dejar. Él no nos va a desamparar. Estaremos siempre con Él hasta el final del mundo. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. El Dios que hizo los cielos y la tierra nunca nos ha abandonado ni nos abandonará. Aquel que no perdonó a su Hijo en la cruz para perdonarnos a nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se la pedimos? Invita a Cristo ahorita en tu corazón, si no lo has hecho, y dile: Señor, perdona mis pecados. Reconozco que estoy actuando equivocadamente en la vida, que he sido presa de mentiras y de engaños porque no te conocía. Creo que tu Hijo pagó con su sangre en la cruz, y te pido, Cristo, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame ese poder que no tengo y las fuerzas para seguir viviendo para ti en la corta vida que nos queda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Y día y noche, a las 12 del día, día y noche, a las 6, hermano, día y noche, meditarás en este libro de la ley. Dice el Señor en Malaquías: pruébenme. Qué tremendo que nos diga Dios: pruébame. O sea, comprueba que lo que te estoy diciendo es verdad. Y tan corta que es la vida, para vivir engañado no vale la pena. La verdad nos hará libres. Sean libres en el nombre de Jesús. Vida Nueva para el Mundo y Dr. Armando Alducin Ministries presentaron El Poder de la Palabra de Dios.